Evangelio según San Juan, capítulo 14. Muy bien, le damos una muy cordial bienvenida a todos ustedes que nos están viendo y a ustedes que están aquí en la comunidad cristiana de transformación. Damos gracias a Dios por su vida y porque usted se dispuso a estar en este lugar, a recibir palabra. Blanca, es tu nombre, Blanca Elena. Es que estoy haciendo un ejercicio con los nombres. Yo era muy malo para los nombres, ya estoy empezando a trabajar eso. De hecho usaba la excusa de que, ay, tan bueno de ser cristiano, porque a todos les decimos hermano, se nos olvida el nombre, entonces dice, ay, hermano. Pero no, ya estoy tratando de corregir eso. Muy bien, Evangelio según San Juan, vamos a leerlo como base teológica para el día de hoy. Dime. Enseguida. Gracias, hermano. Tan bella. Te gusta el latigazo, ¿no? Muy bien, Evangelio según San Juan, capítulo 14. Adrede lo hice para el final. Listo. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versos del 15 al 31. ¿A cuánto les gusta leer Biblia? A mí me encanta leer Biblia, entonces vamos a leer muchos textos hoy. El mensaje de hoy se titula: si eres de Jesucristo, debes practicar. Ustedes recuerdan que hemos venido practicando obediencia. Ese fue el último mensaje, ¿sí o no? Antes de la obediencia, meditar en la palabra, antes. Bueno, vamos de atrás para adelante. Eso, vale. El mensaje está enfocado u orientado específicamente a creyentes, a personas que creemos en Jesucristo, que lo tenemos en el corazón, que sabemos que somos salvos. Amén. Este mensaje es básico, o esta serie de mensajes ha sido básicamente para creyentes. En la Biblia dice que nosotros tenemos que animarnos los unos a los otros, soportarnos los unos a los otros. Uno como pastor hace mucha fuerza porque los hermanos, las ovejas, reciban de Dios, se motiven, se animen. El Señor me permitió a mí pastorear en iglesias grandes en algún momento. Y transformación es una cosa bonita, es algo de Dios. Y uno hace más fuerza con una iglesia pequeña que con una iglesia grande. Se esfuerza, no sé, hay algo, es más visceral, es más fuerte porque uno lo tiene ahí cerquita. Cuando uno tiene una iglesia grande, se vuelve muy profesional. Entonces da una conferencia, ya. No hay una cosa así de cercanía, de olor a oveja. Entonces, uno hace mucha fuercecita. Entonces, este mensaje, o esta serie de mensajes, es para ¿quiénes? Para creyentes. Un creyente no debe recibir condenación. Diga conmigo, como creyente, no debo recibir condenación. Y los creyentes somos especialistas, expertos en creerle más a Satanás, que es el acusador, que a Dios, que es el que nos rescata de la acusación. Somos especialistas. Antes de comenzar, quiero hacer una pregunta. ¿A cuántos de los que están acá en algún momento le han dicho, ¿y eso qué es cristiano? ¿Sí? ¿Tu mamá te lo ha dicho? Ay, es que tu mamá sí es una porquería. Generalmente son los más allegados los que nos dicen nos mentan esa frase, ¿sí o no? Mira, amado, Dios a nosotros nos ha regalado algo especial a esta congregación. No es que nos las queramos tirar de revelados ni nada de eso, no, Dios nos guarde de eso. Pero Dios nos ha regalado algo especial en esta congregación y es no creerle las mentiras satánicas de condenación, de rechazo o repudio al evangelio. Acá en esta congregación creemos en la regeneración de Cristo en nuestra vida. Creemos que Él nos dio salvación y la salvación es eterna, pero se percibe acá en la tierra, ¿sí o no? ¿Por qué le pregunté que a quién le han hecho ese comentario? ¿Y eso que es cristiano? Y automáticamente ¿usted qué siente? ¿Cierto que se siente uno como un cuero? ¿Cierto que sí? Mira, yo he aprendido algo en mis poquitos años de experiencia ministerial, y es que a usted y a mí Cristo no nos condena, uno. Y dos, cuando usted y yo pecamos y Él nos confronta con el pecado, no es para avergonzarnos.
El problema es que como en nuestro imaginario tenemos ese concepto de señalamiento y condenación, entonces lo vivimos. Cuando alguien te dice, ¿y eso que eres cristiano? Automáticamente, ¿de dónde tomas? ¿De la vida nueva en Cristo o del espíritu de condenación? Del espíritu de condenación. Hoy tenemos que aprender una cosita, y esta cosita es que cuando usted y a mí nos dicen esa frase nos tiene que incentivar a mostrar que Cristo está en mi vida. A mí una vez me dijeron, ¿y eso que es cristiano? Le dije, gracias a Dios, porque no ve que Él está cambiando mi vida. ¿Te imaginas donde no lo fuera? Y la persona que me estaba señalando que lo chocolateé, claro, gracias a Dios Él está cambiando. ¿Te imaginas donde no fuera cristiano? Sería peor, sería horrible, sería peor de vulgar. Ese día no me acuerdo qué fue lo que pasó, estábamos peleando, yo le estaba dando golpe, alguna cosa rara. No mentiras, algo estaba pasando. Yo estaba encima de él diciéndole, y eso que soy evangélico, ¿te imaginas donde no fuera? Ya lo había matado, tengo un lote donde desaparecerlo allí en Itagüí. Hay que aprovechar esa oportunidad que nos da el mismísimo Satanás para que Cristo sea glorificado. Y usted y yo aprendamos a estar por encima de las circunstancias, porque los creyentes somos especialistas en estar dentro de las circunstancias o estar manejado por las circunstancias. Usted y yo nunca vamos a estar en crisis. Un cristiano siempre está en Cristo, nunca en crisis. El pensamiento judío dice que cada problema es una oportunidad sin resolver. Entonces vamos a empezar a manejar eso. ¿Están conmigo? ¿Sí me di a entender con eso? ¿Por qué les dije esto? Porque usted y yo tenemos que empezar a vivir en esa dinámica, en la dinámica de que, ¿y eso que es cristiano? Entonces, ¿qué va a decir de ahora en adelante? Gracias a Dios. ¿Te imaginas que no fuera? Sería peor. Te hubiera respondido con 2 cachetadas, con una puñalada, 2 balazos y para el río, cualquier cosa. 2 pastillas de Indumil, sí. Muy bien, listo. Cerramos este paréntesis en el nombre de Jesús, que usted reciba la palabra de verdad. Vamos a orar, así sean 3 minuticos. Padre, yo te doy gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella es la que verdaderamente hace el efecto en mi vida de convencimiento, de develación. ¿Quién es Dios? ¿Quién es la persona del Espíritu Santo? ¿Quién es la persona del Hijo? ¿Quién es la persona gloriosa de nuestro Padre Celestial? Tu palabra es la que nos muestra a nosotros la dinámica de Dios, la dinámica de la creación, la dinámica de la redención, la dinámica de la regeneración. Tu palabra, Señor, es la que nos muestra a nosotros qué debemos cambiar. Tu palabra es la que nos inyecta fe, porque la fe viene por el oír y el oír palabra. Señor, que este mensaje que vamos a transmitir el día de hoy, tú y yo, Dios mío, sea para mis hermanos edificación, para las personas que nos escuchan también sea de edificación y consolación en el nombre de Jesús. Y yo oro de una manera sobrenatural, de una manera muy especial, que sobrenaturalmente, Señor, operes en la mente de mis hermanos, Dios mío, para que hoy tengamos un asomo, solamente un pincelazo de lo que tú eres en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, si eres de Jesucristo, debes practicar, número 1, ¿qué fue lo primero que dijimos que debemos hacer? Oración. Si tú eres de Jesucristo, debes practicar ¿qué? Oración. Segundo, si eres de Jesucristo, debes practicar ¿qué? Fe. Tercero, si eres de Jesucristo, debes practicar meditación en la palabra de Dios, ¿sí o no? Cuarto, si eres de Jesucristo, debes practicar obediencia, que fue en los textos, pues, que hermanos, y que tenemos mucho para sacar de ahí, pero es solamente un mensaje. Hoy, quinto, si eres de Jesucristo, debes practicar relación con el Espíritu Santo. Si yo soy de Jesucristo, debo practicar relación con el Espíritu Santo. Vamos a leer el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versos del 15 en adelante. Lo vamos a leer aquí en lo que ustedes aparecen en pantalla para los que nos están viendo, y los que están aquí también lo estamos leyendo en una pantalla. Vamos a leer la Reina Valera del 1602, ya mi esposa les explicó por qué, es una versión muy antigua, y entre más antigua, pues es más fiel al concepto original. Dice así: si me amáis, está hablando Jesucristo, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará, ojo con esto, otro, quiere decir que es plural, hay otro
os dará otro consolador para que esté con vosotros por un ratico de tiempo. Para siempre. ¿Cuándo va a estar el Espíritu de Dios con usted y conmigo? Amén, amén. Usted a la iglesia viene a recibir de Dios. Al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Mas vosotros, le está hablando a la iglesia, le conocéis a los discípulos, porque está con vosotros y será en vosotros. Dice el Señor, no os dejaré huérfanos, esto me encanta. Vendré a vosotros, aún un poquito, y el mundo no me verá más. Empero vosotros me veréis, porque yo vivo y vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Esto se llama la unidad del Espíritu. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Dícele Judas, no el Iscariote, Señor, ¿qué hay porque te hayas de manifestar a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y díjole, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas os he hablado estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído como yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amaseis, ciertamente os gozaréis, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que se haga, para que cuando se hiciere, creáis. Ya no hablaré mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. Empero, para que conozca el mundo que amo al Padre, y como el Padre me dio el mandamiento, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Palabra de Dios. Me quiero centrar básicamente en un verso. ¿En cuál es el verso? En el verso 26, donde dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Muy bien, quien es de Jesucristo tiene que practicar relación con el Espíritu Santo, ¿sí o no? Amén. Muy bien, ¿cuántos de los que están aquí somos creyentes? ¿Cuántos de los que están aquí somos de Jesucristo? Entonces tenemos que practicar una relación ¿con quién? Ok, esta semana estábamos en un GT y me llamó mucho la atención. ¿Qué es un GT? Para los que no saben qué es un GT, es un grupo de transformación. Son los grupos que hacemos en casa. En otros conceptos de visión de iglesias lo llaman grupos familiares, en otros lo llaman células, en otros lo llaman rediles, bla, bla, bla. Aquí lo llamamos grupos de transformación o GTs, porque Dios nos dio una palabra a nosotros. ¿Y cuál es la palabra? La palabra es que esta congregación se llama Comunidad Cristiana de Transformación, porque aquí no se rehabilita gente, como dicen por ahí, que los cristianos somos rehabilitados. Aquí se transforman hombres y mujeres. Una cosa es la rehabilitación y otra cosa es la transformación. ¿Amén? Muy bien. Entonces esta semana estamos en un GT y en ese GT tomamos la decisión, el Señor, mi esposa y yo, no era los niños y yo, el Señor, mi esposa y yo, tomamos la decisión de empezar un proceso nuevo. Y en ese proceso les preguntamos a los que estaban ahí, ¿para ti quién es Jesucristo? Y nos sorprendimos. Gente que lleva muchos años en el Evangelio y han recibido mucha información, pero no tenemos claro quién es Jesucristo. Entonces, así mismo ocurre con la relación con el Espíritu Santo. Todo el mundo conoce a Jesucristo, así sea por mera información. Todo el mundo ve la imagen del Dios parroquial ahí, laceradito y tal. Todo el mundo ha escuchado hablar de Jesucristo, pero muy pocos hemos tenido una relación dinámica, biológica con Él. Lo mismo ocurre con el Espíritu Santo. Aquí en este texto de San Juan dice que la gente no lo ve, no le cree, no lo conoce porque no lo ve.
Al no verlo quiere decir que hay una limitación en las relaciones. Ejemplo, ya ustedes vinieron. Esta semana yo estoy muy afanado porque te estuve llamando y no, pues lamentablemente copié mal el número. Pero era un afán, con Gloria también tengo afán de que nos relacionemos, porque me interesa que ya nos vemos, entonces ya tenemos la materialización de algo que nos une. Asimismo es con el Espíritu Santo de Dios. Cuando usted y yo no lo conocemos, no lo vemos, pues no nos relacionamos, obviamos muchas cosas. Así como ocurrió el viernes en SGT, yo sé que ocurre mucho con nosotros, con usted y conmigo. Yo lo digo por mí mismo, porque he vivido esa mala experiencia de no tener relación con Dios. He tenido esa mala experiencia de no tener relación con el Espíritu Santo. Entonces yo hoy quiero decirles a ustedes, como ovejas del Señor y como discípulos de esta congregación y con la responsabilidad que Dios me dio como pastor de anunciar sus verdades, de anunciar lo que Él quiere, hoy quiero empezar a mostrarles algunas cosas, solamente algunas cosas, porque hablar de doctrina del Espíritu Santo de Dios nos podemos demorar mucho tiempo. Pero hoy solamente quiero darle unos pincelazos para que podamos entender que si soy de Jesucristo debo practicar una relación con el Espíritu Santo. Entonces, número 1, ¿qué es el Espíritu Santo? Dale. Es lo que no vemos, ¿sí o no? Muy bien, a mí me gustaría... Sabemos que está ahí, pero no lo veo, como mi suegra. Bueno. Sí, muy bien. Está muy bien, hermana Aleida. La idea es esa, a mí me gusta que participemos. ¿Quién tú crees, dice el puertorriqueño, quién tú crees, chico, que es el Espíritu Santo? Es una fuerza. Bien. Es el Consolador. ¿Alguien más? ¿Cómo? Es como un ángel de la guarda. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Es qué? Apoyo. Es un apoyo. Muy bien. Tío. Que blasfemen contra el Espíritu Santo. Muy bien. Tremenda pastoral nos dio el tío. Muy bien. ¿Alguien más quiere decirnos? Es el que nos guía. Amén. Muy bien, es el que nos guía. Él mora en nosotros. Muy bien, excelente. Según muchos conceptos religiosos y tradicionales, por ejemplo, hay una doctrina, bueno, los testigos de Jehová dicen que Él es una fuerza activa, que es como una especie de electricidad que usted la toca y es como una batería, es una fuerza activa, ¿sí o no? Sí, eso dice, hay otros que dicen que simplemente es un suspiro que pasa y nos da de Él. Hay otros que dicen por allá, otros locos, que eso pues simplemente es una emoción que usted y yo sentimos y por eso resultamos hablando en lenguas y demás, ¿cierto? No voy a centrarme en eso porque entonces aquí nos pasaríamos mucho rato. Según la Biblia, el Espíritu Santo de Dios es una persona. Es una persona. Los que creemos en la doctrina bíblica podemos ver la manifestación de 3 personas que son un solo Dios verdadero. Son 3 personas diferentes, pero que se manifiestan, son la manifestación de un Dios eterno. Un solo Dios verdadero que se manifiesta en 3 personas. Una hermana me decía, yo tengo lucha con eso. Yo le decía, ¿cuál es tu lucha? Y ella me dijo, pues que yo sé que Jesús es Jesús, el Hijo, que yo sé que el Espíritu Santo es el Consolador y el Padre es el Dios eterno. Y yo le decía a ella, ¿y cuál es su lucha? Pues que no sé si es verdad. Entonces yo le dije, no, tu lucha no es que no sepas que es verdad, tu lucha es que has escuchado tantas cosas alrededor que te pusieron a dudar, ¿cierto? Eso es lo que ocurre con la mayoría de creyentes.
Dios nos devela y nos dice, mira, yo soy esto, esto y esto, y me manifiesto así, y de esta manera la palabra les puede decir, y uno dice, ay, sí. Pero llega cualquier otro loco que adulteró la Biblia y le creemos más a ese otro que a lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, hoy yo quiero que usted y yo salgamos de aquí teniendo en cuenta algo. El Espíritu Santo es una persona y vamos a mirar algunas cualidades de él que no la vemos, pero es una persona. ¿Por qué nosotros los creyentes evangélicos trinitarios decimos que el Espíritu Santo es una persona? Tiene sentimientos. En la Biblia dice que él se contrista, tiene sentimientos. ¿Una persona tiene sentimientos? Sí, totalmente. Él habla. En la Biblia dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles que él les dijo a ellos, este me es útil para el ministerio, hablando de Bernabé, ¿cierto? Entonces él tiene relación, él da mandamientos. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versos del 13 en adelante, el Espíritu Santo da mandamientos. A Pablo le prohibió entrar a Macedonia, dice la Biblia literalmente, le prohibió entrar allá. Tiempo después se le apareció en un sueño y le dijo, vaya a Macedonia. Lo hace hacer cosas a usted y a mí que no logramos entender porque no tenemos relación con él. Por eso necesitamos tener relación con él para poderlo ¿qué? Conocer. ¿Están conmigo? Entonces vamos a mirar algunos aspectos para que hoy salgamos teniendo en cuenta algo muy claro. Repita conmigo, el Espíritu Santo de Dios es una persona. Es la persona que Jesucristo envió. Por eso dice en el Evangelio según San Juan, enviaré a ¿qué? Otro. El Padre enviará a otro. Está hablando en singular, ¿cierto? Está diciendo, es otra ¿qué? Persona. Está usando un pronombre. Es otra persona. Enviaré a otro y ese les enseñará todas las cosas. Entonces, número 1, vamos a mirar algunas características de lo que es la persona maravillosa del Espíritu Santo. Yo tengo que conocer con quién me voy a relacionar. Yo quisiera decirles a ustedes, buenos días hermanos santos de Dios, les presento al Espíritu Santo. Hola Espíritu Santo. Pero la idea es que usted y yo lo vamos a tener que conocer, es en la medida que nos relacionamos con Él. Cuando usted y yo nos relacionamos con Él, casi siempre es cuando estamos en una situación difícil. No lo hagas así, no lo hagas. O andate por aquí y vos no le haces caso y después dice, ¿por qué no le dice caso a la vocecita? Evangelio según San Juan, capítulo 14, características de la persona maravillosa del Espíritu Santo. Verso 14, dice, capítulo 14, verso 26. Dice así, características de Él. Mas el Consolador. Primera característica que encontramos de Él es que tiene ¿qué? La facultad de consolarnos. La facultad de consolarnos. ¿Cuántos de los que están aquí hemos pasado por una situación de un momento difícil? Duro, ¿sí o no? Y no hay cosa más espectacular cuando llega alguien y lo abraza y le dice, tranquilo, vamos a salir de esta juntos. Cuando se muere un ser querido, ¿cuántos hemos sufrido la pérdida de un ser querido? ¿Sí o no? Muchos, ¿sí o no? Siempre yo me he fijado en eso. Yo fui especialista en ir a velorios porque yo mataba a muchas señoras y señores cuando oraba. Entonces me volví especialista en ir a hacer exequias. De hecho hubo un tiempo en la iglesia que decían, ay, manden un pastor para que oren por mí, pero no manden al pastor Alexander, llegaron a decir, porque me mata mi papá. Entonces me mandaban a las exequias y demás. Y yo siempre notaba que cuando la persona estaba muy, muy triste, llegaba una persona X, y esa persona sentía de esa persona como, ay, como si le hubiera llegado la respuesta, la tranquilidad, cuando es una persona muy especial, ¿sí o no? Ojo con esto. ¿Por qué estoy colocando ese ejemplo? Usted dirá, pero es que eso teológicamente no tiene sustento. Claro que sí, porque es la forma práctica, gráfica que Dios utiliza para decirle a usted que usted no necesita a nadie, sino que Él, el Espíritu Santo de Dios, es el que le tiene que consolar a usted. El problema es que como usted y yo no tenemos relación con Él, ojo que no lo estoy condenando, lo estoy instando a que tengamos relación con Él. Como usted y yo no tenemos relación con Él, entonces pues no vamos a percibir lo que Él tiene. Ejemplo, ¿cuántas veces usted está en su casa? Le estoy hablando a creyentes. Usted está en su casa y usted empieza a orar y automáticamente piensa en el arroz. Piensa en en los zapatos, piensa en barrerle, ay, si habrá apagado el agua. Sí.
deja de relacionarse con Él por estar en otra parte. ¿Por qué? Porque no ha podido tener la develación de Él. Usted no ha permitido que Él venga a consolar su vida. Usted no ha permitido que Él venga a establecer un vínculo cercano con usted. Lo primero que Dios quiere hacer con usted es que consolarlo. Para usted poder tener relación con Él, entender la personalidad consolativa del Espíritu Santo de Dios, tiene que permitir que llegue. El problema es que usted y yo queremos que sea ya. Entonces, cuando Dios va a obrar, cuando Dios va a operar, ya usted está detrás apagando la olla del arroz. Entonces ya suena chistoso lo que voy a decir, como si el Señor no estuviera en todas partes. Dime. No la debe tener en blanco, ese es el asunto. ¿Queremos tener la mente en blanco? No. Usted y yo no podemos tener la mente en blanco. Tenemos es que tenerla llena de la Biblia. Porque cuando usted y yo empezamos a tener comunión con la Biblia, entonces, ¿qué he hecho yo para llegar a este punto? Recuerdan que yo les dije que esta serie de mensajes es con base en la experiencia que hemos adquirido. Cuando yo empiezo a tener relación con el Espíritu Santo, ya he tenido un tiempo de oración. Ya he tenido un tiempo de por lo menos hablarle, así sea un monólogo. Mi esposa dice, ella duró 7 años hablándole a Dios, hablándole 7 años, hasta que un día se cansó y dijo, bueno Señor, dígame pues. Entonces el Señor le dijo a ella, bueno, ya habló 7 años, ahora yo voy a hablar. Y empezó a hablarle, y eso hace más o menos 7 años, es verdad. Número 1, ya he orado. Cuando yo he orado, pues ya mi fe se ha empezado ¿a qué? A activar, porque ya he tenido algo de comunión con la palabra. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? Según la Biblia, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Al Espíritu Santo de Dios lo vemos, no lo vemos, pero tenemos que empezar a tener por fe la convicción de que Él está con nosotros. ¿Sí me estoy dando a entender? Es un proceso, es un proceso. Cuando yo medito en la palabra de Dios, cuando yo leo la Biblia y empiezo a meditar en ella, mi mente tiene que empezar a ser transformada, tiene que empezar a ser cambiada. Una cosa es leer el cubo, el tiempo, el espectador, semana, ver noticias, que lo que están alimentando en ustedes es miedo, que lo que están alimentando en ustedes es descontento, es frustración. Y otra cosa es leer la Biblia, que le va a empezar a usted a inyectar ¿qué? Fe, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra. Cuando usted empieza a leerla, entonces empieza a ocurrir algo en su vida. Entonces ahora viene el otro proceso. Cuando usted ya ha ejecutado estos principios, va a venir el Espíritu Santo de Dios en usted o a usted, y en un momento difícil, usted que el Espíritu, Él mismo, porque Él lo hace todo, va a traer a su mente y le va a recordar textos bíblicos que van a llegar a su vida y lo van a ayudar a cambiar. Me voy a explicar. En el libro de Colosenses, capítulo 3, verso 5, está la clave para que usted y yo no sigamos practicando pecado. Ahí está la clave. ¿Lo quieren saber cuál es? Dice Colosenses capítulo 3, verso 5, dice, haced pues morir lo terrenal en vosotros. O sea, la clave es que mate ese viejo hombre, y entonces empieza a decir, ¿qué es lo que tiene que hacer morir? Empieza a decir fornicación, inmundicia, lascivia, avaricia, que es idolatría. Empieza a dar una serie de consejos que dice, mátelo. Entonces, si usted empieza a obedecer eso, cuando venga el problema, porque usted y yo vamos a resbalar, porque esa no es nuestra naturaleza es el pecado. Cuando usted y yo resbalemos, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo de Dios? Lo va a levantar del pelo y lo va a consolar. Lo primero que va a hacer es traerle a usted convicción de que su naturaleza es esa, y eso que es cristiano. Usted mismo se lo ha dicho, es Ave María, y eso que yo estoy andando con Dios. Usted es el primero que tiene que empezar a recibir ese consuelo. ¿De qué lo va a consolar a usted Dios? De una alegría. Ay, venga, yo lo consuelo, que usted está todo alegre. Está tan alegre que necesito consolarlo. ¿Usted cuándo necesita consuelo? Cuando está en un momento de angustia. Y en ese caso, ¿cuándo es el momento de angustia? ¿Sí me estoy dando a entender, amados santos de Dios? Lo primero que la persona del Espíritu Santo de Dios quiere hacer en usted, según este texto, es traerle ¿qué? Consuelo. Número 2, en el mismo verso 26, recuerde que lo estoy haciendo solamente un pincelazo. El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿Quién es el Espíritu Santo? Entonces dijimos que es una persona. ¿Quién lo envió? ¿Quién lo delega? Ojo pues, el Padre está tan interesado en usted y en mí,
que por eso nos envía a esta persona, para que usted y yo tengamos comunión con Él. En la medida que usted y yo le demos valor al Espíritu Santo de Dios como persona, entonces vamos a entender que Él fue el que lo envió con un propósito claro y específico para mi vida. Si Él fue el que lo envió, es porque el eterno amor de Dios se está manifestando en mi vida. Y Él no necesita una fuerza activa. Él lo que necesita es una relación conmigo para que yo pueda mirarlo a Él como lo tengo realmente que ver. En la Biblia dice, en el libro de Hebreos, que todos los santos hombres de Dios, todos, aún desde el mismo Adán para adelante, desde Abel para adelante, para acá, dice la Biblia literalmente que esa gente miraba a Dios viendo al invisible como si lo vieran. Esa gente simplemente estaba teniendo una relación por fe de lo que Él iba a hacer con ellos. Dice la Biblia, por la fe Abel ofreció mejor sacrificio que su hermano Caín. Por la fe Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Quién era el que hacía esa obra en cada uno de ellos? El Espíritu Santo. ¿Y esos hombres se vieron más supernaturales que los demás? No, se vieron tan pecadores o fueron tan pecadores como usted y como yo, porque esa es nuestra naturaleza. El Padre en su eterna misericordia, como sabe que usted y yo nunca nos vamos a levantar, sino que de continuo estamos inclinados al mal, ¿qué hizo Él? Nos envió a esta persona para que nos consuele y nos levante. Si no es con el poder del Espíritu Santo de Dios, usted y yo no nos podemos levantar. En la Biblia dice, Génesis capítulo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios vibraba, se movía, vibraba, dice en el texto original, sobre la faz de las aguas, del abismo. El Espíritu de Dios sí es una fuerza, porque tiene poder, es todopoderoso, pero no es una fuerza activa. Es una persona que tiene la facultad de hacerlo vibrar a usted. Cuando en la Biblia dice vibrar, quiere decir movimientos, pulsos electromagnéticos que generan vida en usted. El Espíritu Santo de Dios quiere traer a usted vida para que en la vida de Jesucristo usted pueda entender lo que Él está haciendo para usted. Hoy Él quiere que usted entienda que el que lo envió fue el Padre. Usted como creyente no está solo. Usted como creyente no está huérfano. Nosotros pensamos eso todo el tiempo, porque no tenemos una comunión, una relación con el Espíritu Santo de Dios. Nos sentimos huérfanos. Ay, hermana, ¿usted por qué no ha vuelto a la iglesia? Hermano, ¿usted por qué no ha vuelto a la iglesia? Es que no encuentro motivación. Se me salió el mexicano. No encuentro. Cuando esté en una mejor condición, voy. Cuando esté en una mejor condición, voy. Muy bien. Físicamente, corporalmente. Uno lo ve por fe, bien. Eso está claro, por eso decimos en este tema, si eres de Jesucristo debes practicar ¿qué? Relación con el Espíritu Santo. ¿Hasta ahí vamos bien, sí o no? Entonces el Espíritu Santo lo envía al Padre para que Él nos traiga a nosotros consuelo, nos devele todas las cosas. En la Biblia dice, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. La función de Él es consolar, básicamente, enseñar y recordar. Así que cuando usted esté por ahí y se acuerde de cosas de la Biblia, ¿quién es el que le está trayendo eso a memoria? El Espíritu Santo. Entonces yo quiero hacerlo muy sencillo. Él está operando. El problema es que usted y yo no activamos la relación con Él. Cuando usted está por ahí y va a cometer algún pecadillo, eso que usted siente que no lo haga, no es otra cosa más que la persona maravillosa del Espíritu Santo de Dios diciéndole, no lo hagas. Y cuando ya lo cometes, Él es el que le dice, bueno, vamos para adelante. Esa persona, esa voz interna la que le está diciendo a usted, no lo haga. ¿Están conmigo? Muy bien. Vamos entonces a mirar otras características, otras cualidades. Primero a los Corintios capítulo 12, verso 3. Primero a los Corintios capítulo 12, verso 3. En la Biblia, el capítulo 12 de la primera epístola del apóstol San Pablo
es recordada o se conoce por el pasaje de los dones, 12:3. Dice, 1 Corintios capítulo 12, verso 3 dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo de Dios. Ojo con esto. Ustedes recuerdan en el Evangelio según San Lucas capítulo 11, versos del 15 en adelante, la historia de cuando Jesús libertó a una persona que tenía un demonio que lo enmudecía. ¿Recuerdan esa historia? Que los escribas y fariseos le decían a él que por Belcebú había echado fuera un demonio. Entonces el Señor dice, una casa dividida contra sí no prosperará. Si por Belcebú he echado fuera yo a estos demonios, pues no voy a prosperar. Y entonces el Señor le dice a los religiosos de la época, ustedes me juzgan a mí que por Belcebú he echado fuera demonios, y a ustedes sus hijos, ¿por qué los juzgarán? El Señor estaba hablando ahí, el mismo Señor Jesucristo le estaba dando a ellos una muestra de misericordia. Él les estaba diciendo a ellos, ojo, que ustedes no tienen al Espíritu Santo de Dios. Si tuviesen una relación con el Espíritu Santo de Dios, no estarían adjudicándole a Satanás obras de Dios. La blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios no es decir groserías contra el Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios, hijo de tantas, eso no es blasfemar contra el Espíritu Santo de Dios. Blasfemar en contra del Espíritu Santo de Dios es negar que Él le revele a usted la persona de Jesucristo. Es atribuirle a Satanás la obra de Dios. Cuando se ha visto por mucho tiempo que por allá San Marianito, San no sé quién, esos son ídolos, son demonios, eso es idolatría, y le atribuyen milagros a Dios, a ellos como si fuera de Dios. Eso es blasfemar contra el Espíritu Santo. Una vez estaba yo en la iglesia y llegó un muchacho, yo era pastor de jóvenes en esa época, y el muchacho llegó desconsolado, llorando, Señor, pastor, ayúdeme, blasfemé contra el Espíritu Santo. Y el muchacho llorando, pero un lloro impresionante. Yo le dije, pero ¿cómo así? ¿Qué pasó? Yo, no, blasfemé contra el Espíritu Santo. Y duró como una hora que lo único que hacía era llorar y desgarrarse, hasta que yo le dije, pero venga, ¿cómo así que blasfemó contra el Espíritu Santo? Dígame, ¿qué fue lo que pasó? Entonces él dijo, no, es que le dije 3 groserías. Cuando yo vi eso, le dije a él, mira hombre, muchacho, por no decir el nombre de él, ¿quién es el que te tiene en este momento así, compungido, convencido de que blasfemaste, de que cometiste un pecado? ¿Quién? No sé, pues el Espíritu Santo, porque Él es el que te está convenciendo de pecado. Él es el que te está diciendo arrepiéntete, Él es el que te está diciendo ve y busca ayuda porque necesitas conocerlo. Entonces ahí mismo se le volteó la torta al muchacho. Empezó a entender que él no había blasfemado, que estaba siendo convencido por él. Porque a veces usted y yo no tenemos una mejor relación con Dios, porque no estamos en ella, no nos estamos relacionando con él. Amén. El Espíritu Santo de Dios dice en 1 Corintios capítulo 12, verso 3, ninguno que tenga el Espíritu Santo de Dios puede llamar a Jesús anatema. O sea, ninguno que tenga el Espíritu Santo de Dios en su vida, en su corazón, puede decir que en Jesús no hay salvación. Ninguno que tenga el Espíritu Santo de Dios en su corazón puede decir todos seguimos al mismo Dios. No, es mentira. Todos no seguimos al mismo Dios. Solamente cuando el Espíritu Santo de Dios empieza a operar en su corazón, usted está convencido que Jesús es Señor. Por eso aquí dice, ninguno que no tenga el Espíritu Santo en su ser puede llamar a Cristo Kyrios, Señor. ¿Cuántos de los que estamos aquí sabemos que Jesús es nuestro Señor? Entonces le tengo una excelente noticia. ¿Quién está dentro de usted? El Espíritu Santo de Dios. Él está mostrando a usted quién es Jesús. Entonces a veces, ¿por qué usted, si está convencido de eso, no recibe la consolación de Dios? Una de las características del Espíritu Santo de Dios es que es omnipotente, todo lo puede. Otra de las características del Espíritu Santo de Dios es que Él es omnipresente. ¿Para dónde va usted?
Ah, vaya pues. Otra de las características del Espíritu Santo es que es omnipresente. Y otra de las características del Espíritu Santo de Dios es que es omnisciente. ¿Dónde está eso? Pues en la Biblia, pero más específicamente en el Salmo 139. Le queda como tarea. Aquí lo tengo, pero usted le queda como tarea porque enseguida nos tenemos que ir. Hasta ahí me estoy dando a entender, santos de Dios. Hoy solamente voy a dar la introducción de características de Él y lo que ocurre en nosotros. Segunda a los Corintios capítulo 13, segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios capítulo 13, verso 14. ¿Ya lo tienen? Segunda a los Corintios capítulo 13, verso 14 dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Característica que hace que el Espíritu Santo de Dios viva en nosotros. Él genera ¿qué en usted y en mí? Comunión, diga conmigo, comunión. ¿Usted está aquí por qué? Porque el Señor lo trajo. ¿Quién fue el que lo dijo a usted? Levántese y vaya para la iglesia. La motivación viene ¿de quién? Del Espíritu Santo de Dios. Dice acá en el verso 14. El Espíritu Santo de Dios, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Dígame, hermana. Tan bella. Así es. Amén. En el nombre de Jesús hay sanidad. Gloria al Señor. Gloria al Señor. De eso se trata. ¿Quién es el que trae a usted, en usted y en mí, convicción de comunión? El Espíritu Santo de Dios. Él es el que a usted lo convence. Entonces, ¿quién está interesado en relacionarse con usted y conmigo? Él. Él quiere que usted y yo nos relacionemos. Él quiere que usted y yo conozcamos de todas las virtudes que Él tiene para con nosotros. ¿Están conmigo? Muy bien. Efesios capítulo 1, verso 13. Efesios capítulo 1, verso 13. Solamente estoy dando pincelazos, porque la idea es que a esto le vamos a sacar mucho más jugo. Efesios capítulo 1, verso 13. ¿Ya lo tiene? En Él, está hablando de Jesucristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué otra característica o cualidad ejerce el Espíritu Santo en usted y en mí? Él nos trae consuelo, Él es enviado por el Padre, Él genera comunión, pero ¿qué otra cosa ocurre? ¿Qué otra cosa hace Él en usted y en mí? Dice ahí que nos sella, nos marca. Eso es una cosa loquísima. Lamentablemente por tiempo no lo podemos ampliar, pero es un sello, una marca que usted y yo tenemos, y eso no se ve físicamente, eso se ve a nivel espiritual. Cuando usted y yo creemos en Jesucristo, recibimos la palabra de Dios, la marca de Dios viene sobre nosotros con el Espíritu Santo. Él nos sella, Él nos coloca una marca, y esa marca resulta que no es solamente un sellito ahí. Soy de Jesucristo con amor. No. Eso ocupa o abarca todo mi ser. Esa marca se ve. ¿Usted no ha visto que hay tatuajes que se hace la gente que se ven más que otros? Resaltan más. Es una marca. Usted y yo somos la marca de Dios acá en la tierra. Usted y yo somos la marca de la gracia redentora y salvadora, salvífera de Dios acá en la tierra. Usted y yo somos la muestra de que en el cielo operó Dios en toda su magnitud para que acá en la tierra se manifestara
Cristo a través de su salvación para usted y conmigo. Usted y yo somos esa marca, así que usted puede ir por la calle, puede ir en medio de una angustia, puede ir en medio de la adversidad, y la adversidad, la angustia, apenas lo vean a usted y dice, no, este tiene la marca de Dios en su vida. En el nombre de Jesús usted tiene que empezar a creer que aunque usted esté pasando por una situación de escasez, la escasez tiene que ver que la provisión de Dios está en su vida, porque usted está marcado ¿con qué? Con las buenas noticias de salvación. Usted tiene la marca de la eternidad en todo su ser. En la Biblia dice que usted y yo tenemos con nosotros las marcas de Jesucristo en la cruz. Así que los demonios que vengan en contra suya, todo aquello que quiera venir a traer adversidad, tristeza, pobreza, desconsuelo a su vida, van a encontrarse ¿con qué? Con la marca del Espíritu Santo de Dios en su vida. Y cuando eso se encuentra, ¿qué pasa en ello? Tiene que huir. Pastor, y la gente que lo identifica porque ve algo en uno diferente, venga, ore por mí, como usted Dios y la escucha. El conceptico aquel. ¿Y eso que es evangélico? Pero también está el otro tema de que a usted Dios sí lo escucha. Pero si ha ocurrido con muchas personas, uno siente que esa persona tiene algo, pues cuando uno ya conoce a la persona, se da cuenta que ¿Es creyente? es la gracia que tiene la persona. Amén. Es una gracia especial que Dios da. La gracia que Dios le da a uno. ¿Sí me estoy dando a entender ahí? Ustedes la están cogiendo muy fácil. El Espíritu Santo de Dios, ¿qué hace con nosotros? Nos sella, ¿sí o no? Muy bien. Yo quiero llegar a este punto, quería llegar yo en este momento. Efesios capítulo 4. Ya vamos a terminar. Efesios capítulo 4, verso 30. En todo el pasaje el capítulo 4, de los versos 17 en adelante hasta el 30 y algo, el apóstol Pablo escribió a los Efesios y en ese pasaje les está diciendo a ellos, el que mentía no mienta más, el que robaba no robe más. Eso es un proceso de regeneración, ¿cierto que sí? Entonces él está diciendo a ustedes que en otro tiempo lo hacían, ya no lo hagan más. Y una de las cosas que recomienda Dios mismo acá en la Biblia, una de las cosas que recomienda es que no contristemos. Dice en el verso 30, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Cuando usted y yo no andamos bien, y según este pasaje seguimos mintiendo, seguimos practicando cosas del viejo hombre, ese viejo hombre sigue resucitado, sigue en todo su esplendor, el Espíritu Santo de Dios, que es una persona, ¿cómo se va a sentir? Eso es una cosa maravillosa. A mí me gusta mucho esto, porque el tierno amor de Dios se manifiesta sentimentalmente. Dios se manifiesta también sentimentalmente. Voy a colocar un ejemplo que se lo coloca uno a los niños. ¿A usted le gusta, a los niños le preguntan, ¿usted quiere que el papá esté triste? Y el niño dice, no, yo no quiero que el papá esté triste. Entonces tómate la sopita. ¿O a ustedes no le dijeron eso? Bueno, ustedes no, porque usted no tuvo papá. Usted lo que no tuvo fue mamá. ¿Tú quieres que tu mamá esté triste? Eso es, no son las que hacemos eso. Las mamás modernas somos las que hacemos eso. Entonces, ojo, no quiere, no. Muy bien. El Espíritu Santo de Dios, como usted y yo casi no nos relacionamos con Él, entonces ¿qué ocurre? No lo tenemos como una persona, lo tenemos como una cosa distante por allá, sí, Dios. Pero este texto a mí me gusta mucho, porque cuando el Espíritu Santo de Dios está diciendo, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, dice, el que antes mentía, pues no lo haga más, tengan una nueva vida, dice ahí, no contristen al Espíritu Santo. Él es una persona que tiene ¿qué? Sentimientos. Y tiene sentimientos muy particulares. Gálatas capítulo 5, creo que está en el verso 22, cuando dice, verso 23, cuando habla del fruto del Espíritu Santo, está diciendo, mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo,
paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿cierto? Características que él tiene como persona es que es gozoso. La manifestación del amor de Dios el Padre para nosotros se dio cuando mató a Jesucristo. ¡Ay! Sí. Nos amó tanto Dios a usted y a mí que mató a Jesucristo, porque aquí dice, para el día de la redención fuimos sellados. Mató al Hijo para que pudiésemos entender nosotros que la tinta con la cual fuimos sellados fue la sangre de Jesucristo. Esa tinta con la cual nosotros somos sellados es una tinta indeleble, no se borra nunca, porque es la sangre del Cordero de Dios. Y él dice, el Espíritu Santo de Dios es el riel que él nos muestra para que nosotros lo podamos mirar a él. Y siempre usted y yo andamos entristeciendo al Espíritu Santo porque no tenemos relación con él, porque no nos imaginamos, ni siquiera captamos que él es una persona como usted y como yo, que nosotros debemos sentarlo. Alguna vez sentarlo al lado nuestro y tener comunión. Alguna vez en la iglesia yo coloqué teníamos una tarima alta, grande en la iglesia, y coloqué un trono. Y durante mucho tiempo hice el ejercicio, hasta que un día un discípulo me dijo, pastor, ¿y usted para qué está colocando eso ahí? Le dije, porque ahí se está sentando el Señor, y le dio risa. Entonces cuando le dio risa le dije, ese es el problema de la mayoría de creyentes. No le damos honor a Él como una persona, sino que lo vemos por allá lejano. Entonces como lo vemos por allá lejano, en todo momento lo estamos entristeciendo. Y algunos de vez en cuando dicen, ay Señor, perdóneme. Porque tenemos esa concepción. ¿Están conmigo? A Él no hay que contristarlo. Entonces la pregunta es, ¿cómo hago yo para alegrarlo? Pues lea Efesios capítulo 4. No robe más, arrepiéntase. Dele la oportunidad a Él de que le revele a Jesucristo. Dele la oportunidad a Él de que lo sustente. Dele la oportunidad a Él de que lo libre. Dele la oportunidad a Él de que entienda que Él fue el que le envió el Padre. Porque el Espíritu Santo de Dios es el emisario de Dios. Porque todos los sentimientos de Dios Padre están condensados en la persona maravillosa del Espíritu Santo de Dios. El amor de Dios se debe entender a través del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, leíamos en 1 Corintios, capítulo 12. En el Espíritu Santo entendemos que Jesucristo es Dios. Él es Dios sobre todas las cosas, dice Romanos capítulo 9, verso 5. El Espíritu Santo de Dios es el que me lo muestra a Él y me quita el concepto de religión. Cuando Él me quita el concepto de religión, ¿a dónde voy a mirar yo? Al cielo. ¿Están conmigo? Vamos a practicar entonces relación con el Espíritu Santo de Dios. Termino con esto. Él es inspirador. Segunda epístola del apóstol San Pedro, capítulo 1, verso 21. Segunda de Pedro 1, 21. Dice, bueno, del 19 en adelante. 1, del 19 en adelante. Segunda epístola del apóstol San Pedro. Dice, porque nunca la profecía vino por voluntad humana, ¿sí o no? Espere que es que no encuentro Pedro aquí. ¿Será que ese no tiene? Esta Biblia no tiene Pedro. Segunda de Pedro 1, 19 dice, porque nunca... tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Quién fue el que inspiró todo este libro? Dice la Biblia que cuando usted y yo leemos la Biblia, entramos en la mente de Dios. ¿Quién fue el que la inspiró? Él puso a hombres, 40 hombres, a que escribieran. Y en esa escritura estaba plasmando el pensamiento de Dios para usted y para mí.
Por eso cuando usted y yo leemos la Biblia, entramos a nadar en el pensamiento de Dios. Él es inspirador. Ahora, usted y yo tenemos que hacer un ejercicio. ¿Cuál es el ejercicio? Si el Espíritu Santo de Dios nos habla, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer. ¿Recuerdan qué significa obedecer? Entender y hacer. ¿Recuerdan que eso lo vimos en estos días? Si guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, estas bendiciones os seguirán y os alcanzarán. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a obedecer la voz de Dios. Dime. Tú dijiste ahora en la canción inicial de Enamórame de ti, la condición para poder guardar y obedecer, porque normalmente cuando escuchamos eso, al que guarda mis mandamientos, ese es el que me ama. Pero ¿cómo voy a obedecer y a guardar si no amo? Entonces aquí el amor a Dios es el fundamento. No haga usted un esfuerzo de guardar los mandamientos de Dios y obedecerlos, porque no va a ser capaz. Religiosamente no va a ser Tiene capaz. que amarlo. Entonces esa canción de Enamórame, pídale a Él todos los días que lo enamore, para que vea el resultado de guardar los mandamientos y obedecerlos. Amén, así es. Si yo no obedezco, entonces no voy a tener relación con Él. Amén. El Espíritu Santo de Dios es el que le dice a usted, haga o no haga. Voy a colocar este ejemplo ya para terminar. Una vez el Espíritu Santo de Dios me dijo a mí, estaba yo por ahí sentado en la última fila de atrás del lugar más oscuro, más recóndito de la iglesia, y llegó una hermana y el Señor me dijo, dele a ella lo que tiene en el bolsillo. Te estoy hablando de hace 23 años y yo solamente tenía 6,000 pesos en el bolsillo. ¿Ah? De mucha plata. Y el Señor me dijo, dele esa plata. Y yo, no, Señor, pero si eso es lo que yo tengo para los pasajes de la semana y tal. Y el Señor me dijo, dele esa plata. Pues mi querido, yo le dije después de mucho pelear, ese día no disfruté el servicio. Estábamos en la alabanza y el Señor me mostró lo que tenía que hacer en medio de la predicación, las ofrendas, A lo último cogí y le dije a la hermana, mira hermana, esto lo estoy haciendo en contra de mi voluntad. Le entregué a ella, ay hermano, y la hermana empezó a contarme su rollo. Gloria a Dios, Dios le mandó esa plata a ella. Yo me sentí horrible, me sentí como una nalga por haber hecho eso a regañadientes. Pero les voy a contar el milagro. Antes de salir del servicio, en ese mismo momento, vino otro hermano y me dijo lo siguiente: hermano, yo no sé qué me está pasando en mi corazón, pero yo no quiero hacerlo, pero hay algo que está pasando en mí. Y sacó y me dio 25,000 pesos. Pregúnteme yo qué hice ese día. Lloré amargamente por haber sido insensible a lo que Dios me dijo. Ese día entendí, Dios es el que te dice de. Satanás es el que te dice no des. El ejercicio es muy sencillo. Yo sé que usted traía su ofrenda para traerla acá. Yo le quiero inspirar por lo que me pasó a mí ese día. Sea sensible a lo que Dios le está diciendo, porque nuestro Dios es un Dios sobrenatural. El Espíritu Santo, acabamos de leer, es todopoderoso. ¿Será que Él no tiene cómo suplirnos? Les voy a contar un testimonio. Yo estaba haciendo fuercecita, no por la falta de plata, sino porque mi esposa le había puesto una señal a Dios. Y ella le había puesto una señal a Dios, no sé qué señal era, porque no me lo ha querido decir. Yo decía, ay, Dios mío, como es de maluco uno entrar en un conflicto con la esposa. Entonces yo estaba haciendo fuercecita, yo le dije, Señor, yo necesito que tú le suplas a ella o le des parte positivo a ella para que ella marque su prueba. Entonces yo estaba haciendo fuerza por eso. Y yo le dije a Dios, bueno Señor, no hay para el arriendo de este mes. No los voy a changonear por eso, ni quiero manipular sus emociones, no. Les estoy testificando algo que vivimos. No hay para el arriendo, le dije yo la semana pasada al Señor. Ocurrieron 1000 cosas que después les contaré los detalles. Milagrosamente, el viernes de la semana pasada, llegó alguien y me entregó una ofrenda.
era para mí. Pero como mis finanzas son de Dios, adivine cuánto era la ofrenda. Ni un peso más, ni un peso menos. La plata que necesitábamos para el arriendo. Ni un peso más, ni un peso menos. Lo que necesitábamos para el arriendo. Y pregúnteme si yo tenía plata para el arriendo. No había. Pero Dios ya sabía. ¿Sí me entienden? Pero fue en el... o sea, teníamos que pagar el arriendo el viernes, que era el 3. ¿Qué es lo único desesperante? Que Él siempre espera que uno se desespere. Pero les quiero contar, testificar. Vuelvo y les digo, esa plata era para mí, porque era una ofrenda que me dieron a mí. Pero como mis finanzas son de Dios, yo sé que Él después me va a retribuir a mí. ¿Qué hizo el Señor? Pues ahí mismo pagamos, bueno, no lo hemos pagado, pero ya tenemos la plata del arriendo. ¿Están conmigo? Yo les quiero testificar, Él puede hacerlo. Si lo hizo conmigo, ¿por qué no lo va a hacer con usted? Amén. Gracias. Padre, yo oro en el nombre de Jesús por mis hermanos. Yo oro, Dios de los cielos, para que tú rompas las estructuras mentales que hay en nosotros de escasez, de declive, de esas estructuras, Dios mío, que nos afectan y nos hacen pensar en que tú eres un Dios escaso. A veces te vemos a ti como somos nosotros, para lo malo, pero nunca para descansar en ti. Yo te ruego, por favor, que hoy nos muestres a nosotros, Dios mío, que tú eres excelso sobre todas las cosas y que sobre todo nos das de ti, de tu amor, de tu acompañamiento y de tu misericordia, que se levanta fresca todos los días y cada mañana. Hoy yo te ruego en el nombre de Jesús, que la mente de transformación y lo que tú estás haciendo en este día sea en el nombre de Jesús cosa nueva, porque tú me lo dijiste a mí. Cosa nueva voy a hacer este año. Yo lo creo en el nombre de Jesús. A pesar de mí mismo, yo sé que tú lo vas a hacer. Cosa nueva vas a hacer, Dios mío, y nosotros lo vamos a ver y lo vamos a testificar y te vamos a glorificar. Oro porque la ofrenda que vamos a